grandemente. Estuvimos hablando la clase pasada acerca de un concepto supremamente importante que es el que determina el por qué y el cómo de el libro de Ezequiel. Porque nosotros vamos a leer una cantidad de profecías, una cantidad de escritos que seguramente nos van a mover el piso, que nos van a estremecer. ¿Por qué? Porque normalmente no se predican este tipo de mensajes porque se ha optado por un evangelio suave, por un evangelio cómodo, por un evangelio humanista, por un evangelio centrado en el yo. Y eh, a menudo pasamos tantos años con ese evangelio, pasamos tantos años diciéndonos que, enseñándonos que Dios nos ama, que Dios, que somos la niña de los ojos de Dios, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, lo cual sí es cierto, pero siempre se descuida la parte del rostro de Dios que tiene que ver con su justicia, que tiene que ver con su severidad frente al pecado, porque eso es lo que tiene que ver con la santidad de Dios. Un Dios que no está enojado por la injusticia y por el pecado no es un Dios santo, no es un Dios santo. Y uno de los atributos de Dios que se abandonan, se descuidan, es el atributo de la santidad de Dios, el atributo de la justicia de Dios, el concepto de la ira de Dios, el concepto del enojo de Dios. Y esa ira y ese enojo de Dios son parte de su gloria, son parte de su gloria, son parte de su santidad, son parte de su majestad y son la esperanza del pueblo de Dios. Nosotros hoy estamos frente a un momento histórico donde no podemos tener esperanza acerca de justicia aquí en la tierra. Si usted tiene los ojos bien abiertos y usted está contemplando lo que está sucediendo en nuestro país y en todos los países, usted, si es una persona que no está enajenada de la realidad por la religiosidad, sino que usted puede ver con claridad lo que está pasando, usted se va a dar cuenta que no hay esperanza de justicia, no hay esperanza de justicia, que la justicia es un tema completamente olvidado por la humanidad y que los gobernantes de esta tierra cada día serán más injustos y más torcidos. Cada día la injusticia se irá entronizando. Y si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, es porque este es un Dios de justicia. Es porque esperamos que Él venga. Y Él viene aquí a la tierra a hacer justicia. El cristianismo de hoy en día, que está centrado en el bienestar actual, en que me vaya bien hoy, en que lo pase bien hoy, en que Dios me conceda las peticiones de hoy, en que Dios me bendiga hoy, se olvida de que el mundo está girando conforme a la profecía bíblica, que no hay nada que pueda cambiar el rumbo de la tierra. Inclusive, a veces las iglesias se encuentran orando para que la palabra de Dios no se cumpla. ¿Por qué? ¿Por qué se encuentran orando para que la palabra de Dios no se cumpla? Pues porque no conocen la palabra de Dios, porque no conocen la agenda profética que está revelada en las escrituras. Entonces comenzamos a orar y a pedir cosas que no están en el plan de Dios, que no están en la agenda de Dios, que no encajan con todo lo que está escrito. Y Dios nunca, nunca, nunca va a dejar que se cumpla la palabra. Si usted ha leído los evangelios, se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo siempre decía, para que la palabra de Dios se cumpla, haz esto y esto y esto. Para que la palabra de Dios se cumpla, haz esto y esto y esto. Entonces, siempre se va a cumplir la palabra de Dios. La pregunta es, ¿conocemos qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Conocemos digamos, el tiempo profético en el que estamos viviendo? Si lo conocemos, ¿por qué a veces nuestras oraciones y los que pedimos como iglesia parece que no está en sintonía con nada de eso? Parece que estuviéramos más en sintonía con aquel pueblo que, como en los días de Noé, está pensando es en casarse y en darse en casamiento, o sea, está pensando en su vida aquí y en el ahora. Entonces, el tema de Ezequiel comienza con una visión de la gloria de Dios. Y para resumir un poco,
lo que habíamos visto en la clase pasada, estábamos diciendo que lo más importante para Dios es su propia gloria. Estuve conversando con un joven que me hablaba de alguien que había escuchado los mensajes de manera virtual y llegaba a la conclusión de que entonces Dios es un Dios orgulloso o un Dios arrogante. Y me parecía supremamente interesante porque sí, se trata exactamente de eso. Dios no puede llamarse arrogante ni puede llamarse orgulloso. ¿Por qué? Porque Él es glorioso, Él es 100% santo, Él es perfección en plenitud, Él es justicia en plenitud. Y esa gloria de Dios es la gloria que Él quiso compartir con nosotros para que nosotros nos deleitáramos en aquello que es perfecto, en aquello que es infinitamente glorioso. Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. En otras palabras, Dios nos hizo, ¿recuerdan? ¿Para qué? Alguien que de pronto levante la mano y me diga, ¿para qué nos hizo Dios? Para que lo adoráramos y de esa manera, ¿qué conseguíamos? Disfrutar. Nos hizo para el deleite, nos hizo para el placer. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, desde que nos levantamos a trabajar hasta que nos acostamos, es buscando placer, es buscando bienestar, es buscarnos sentirnos bien. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, un gran teólogo, escribió que el hombre siempre está buscando placer, aun cuando se suicida, lo que está buscando es un poco de paz, un poco de tranquilidad, porque vive atormentado y quiere huir del tormento. Entonces, Dios nos hizo con una inclinación natural a buscar el placer. ¿Por qué? ¿Y por qué nunca lo obtenemos? ¿Por qué nunca estamos satisfechos con lo que tenemos? ¿Por qué entre más dinero logramos amasar, más vacíos nos sentimos y creemos que necesitamos más? ¿Por qué entre más logros, más fama, más de todo tenemos, nunca estamos felices, nunca estamos dichosos? La respuesta es sencilla, porque Dios nos hizo con la capacidad de deleitarnos en Él. Y Él es infinitamente glorioso, infinitamente hermoso, infinitamente justo. O sea, Dios es el deleite del alma del ser humano. Pero como nosotros pecamos, la Biblia dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. No es que Dios sea arrogante, sino que Dios quiere el bien de las criaturas. Hay un principio que dice, la clase de persona que tú eres, la grandeza de una persona está determinada por aquello en lo cual esa persona se deleita. Lo voy a repetir. La grandeza de una persona está determinada por aquello en lo cual esa persona se deleita. ¿Ya la captaron la idea? Usted puede decir que a usted le gusta la palabra de Dios. Usted puede decir que usted es una persona que le gusta la alabanza. Usted puede decir todo lo que sea, pero el tiempo en que usted invierte viendo un programa de televisión o hablando por teléfono con su mejor amiga o comiendo o bebiendo o durmiendo es lo que determina realmente qué es lo que a usted le gusta. Es decir, ¿dónde está tu deleite? Escucha bien, ahí donde está tu deleite, ahí está tu Dios. Lo demás es religión. Te lo repito. Donde está tu deleite, ese es tu Dios. Y lo demás es religión. Religión que aprendiste. Entonces, si Dios es el ser más grande del universo, si es el más grande en santidad, en justicia, en perfección, sería anormal que se deleitara en algo que fuera inferior a Él. Sería anormal que se deleitara en alguna criatura inferior a Él. Claro que sería anormal. Si Dios es santo y es perfecto, la grandeza de Dios está determinada en aquello en lo cual Dios se deleita. Y Dios nos mostró su deleite cuando habló acerca del Señor Jesucristo,
cuando se bautizaba en el río Jordán y dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, palabra que traduce literalmente deleite. Si Dios se deleitara en mí, que soy imperfecta, que fallo, que soy débil, que a veces soy infiel, yo sé que ustedes no, pero yo sí, no fuera un Dios perfecto. Él se deleita en aquel que es exactamente como Él, en su Hijo Jesucristo. La gloria de Dios se manifiesta en su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué Dios nos acepta a nosotros? Porque estamos en Cristo. Él no te acepta como tú eres. Él te acepta porque tú por la fe estás recubierto de la justicia del Señor Jesucristo. Si tú no estás en Cristo, Él no te acepta. No hay nada en tu vida que Él acepte. No hay nada que le puedas ofrecer a Dios. Todo lo que le podamos ofrecer a Dios para tratar de justificarnos delante de Él, Isaías dice que es como un trapo de inmundicia. Nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios y ser aceptos delante de Él por causa del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos cubrió con su justicia, nos cubrió con su verdad, nos cubrió con su santidad, pero a nosotros como personas Dios no nos acepta porque somos imperfectos. Por eso usted tiene que estar completamente seguro de estar en Cristo Jesús. Luego, la gloria de Dios es la causa por la cual Dios hace todo lo que hace. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hará tiene como principal objetivo manifestar su gloria, manifestar su gloria. Y cuando Dios nos llama, lo dice el libro de Efesios, y hace todo lo que hace, que nos predestina, que nos sella, que nos da el Espíritu Santo, que nos redime, que nos limpia con su sangre, que nos da a conocer la riqueza del conocimiento de su gloria. Todo lo que Él hace, no lo hace por nosotros, hermanos, lo hace para la alabanza de su gloria, para crear en cada uno de nosotros un adorador que exalte su gloria y que encuentre en el exaltar su gloria y no la gloria mía, su propia plenitud. O sea, que Dios es un Dios bueno y noble, porque nos está mostrando su gloria, porque sabe que hasta que nosotros no contemplemos su gloria, no vamos a estar satisfechos, no vamos a estar completos, no vamos a ser felices, no vamos a ser dichosos. Y cuando la gloria de Dios se ve amenazada, entonces Dios toma decisiones drásticas, como cuando pecamos en el jardín del Edén y Dios nos sacó y puso una espada para que nadie más entrara a ese lugar. ¿Por qué? Porque pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios todo lo que hace es por su gloria. Y es la gloria de Dios y el conocimiento de la gloria de Dios lo que nos capacita. Entonces, no es que Dios sea un Dios arrogante, sino que Dios conoce su propia gloria, conoce su propia santidad, conoce su propio valor y ha querido regalárnoslos a nosotros para que nosotros lo podamos contemplar y nosotros podamos satisfacer nuestras almas y deleitarnos en Él. El problema es que no entendemos eso. O sea, nosotros pensamos que hay cosas mejores. Nosotros pensamos que en la medida en que a mí me den valor, en la medida en que yo obtenga lo que quiero, en la medida en que yo encuentre mi propia satisfacción, ahí encontraré la plenitud. Y por eso en las iglesias hay chisme, hay contienda y hay murmuración. ¿Por qué? Porque yo no he entendido que lo mejor de la vida y la plenitud del ser humano es vivir para la gloria de Dios y no vivir para mi propia gloria. Ahora, ¿qué sucede con el libro de Ezequiel? Que básicamente Dios le va a mostrar a Ezequiel su gloria con el fin de capacitarlo para la tarea tan tremenda que va a colocar sobre sus hombros. Dios va a colocar una tarea tremenda en el profeta Ezequiel. Una tarea difícil porque ya la vamos a ver. La única fuerza
el único poder, lo único que podrá sustentar a Ezequiel en esa tarea tan grande es la visión que Ezequiel ha tenido de la gloria de Dios. Esto va a marcar la vida de Ezequiel y esto va a capacitar a Ezequiel para que Ezequiel pueda servirle a Dios a pesar de lo difícil y complicado que va a hacer. Entonces, vamos a continuar ahora con el llamamiento y la comisión de Ezequiel. Ya vimos en la clase pasada que tuvo una visión de la gloria de Dios. Bueno, de repente algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿y no nos van a descifrar qué es lo que significan eh, las ruedas con las otras ruedas y los ángeles y las... Bueno, ahí lo que claramente hay es un carruaje que lleva el trono de Dios. Es un carruaje compuesto por 4 seres vivientes o 4 seres angelicales llamados querubines, y en toda la, digamos, las características que hay, las peculiaridades que hay, por ejemplo, que las ruedas están repletas de ojos. Todos esos ojos hablan acerca de la omnisciencia de Dios, o sea, de cómo Dios está en todas partes y ve todo lo que sucede en todas partes. Hay algo también incomprensible que dice que las ruedas van, no sé si lo han captado, pero dice que las ruedas caminan hacia los 4 lados al mismo tiempo y no se devuelven. Ya, entonces, imagínese usted cómo hace para imaginarse eso. Bueno, yo no les voy a explicar eso porque eso es algo que nosotros no podemos entender. Esa es una visión de Ezequiel. Lo que podemos percibir conforme a los atributos comunicados que Dios nos ha comunicado en su palabra, conforme a sus perfecciones, es que Dios está en todas partes, que Dios todo lo llena, que Dios no tiene una limitante ni de tiempo ni de espacio. Eso es lo que vio Ezequiel, una visión de la gloria de Dios, una visión del carro, del carruaje que lleva la gloria de Dios, pero básicamente lo que está tratando de decir Ezequiel es que esa fue una semejanza de la gloria de Dios. Dice el último versículo del capítulo 1, vamos al capítulo 1 y nos ubicamos en el último versículo, dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. No es la gloria de Dios, es una visión de la gloria de Dios. Es como un pálido reflejo, como una luz. Y Dios le ha mostrado pálidos reflejos a muchos hombres a través de la historia, a Moisés, a Isaías, a Daniel, a Juan. Pero la gloria de Dios le ha sido mostrada a la humanidad en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La revelación del Señor Jesucristo o la revelación de Dios en la persona del Señor Jesucristo es superior al carro que hay aquí, es superior al trono alto y sublime que vio Isaías, es superior a todas las manifestaciones, porque la revelación más grande que Dios nos hace de sí mismo está en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, yendo al versículo 28, dice Ezequiel al final, dice, cuando yo la vi, o sea, cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Cuál fue el efecto de la visión en la vida de Ezequiel? Dice que se postró sobre su rostro. El efecto de ver la gloria de Dios es adoración y humillación. Adoración humillante. Cuando decimos humillación, el ego se encrespa todo y dice, uy, humillación, eso es tan feo. Quiero decirle que la santidad de una criatura está medida por su capacidad de humillarse delante de Dios. Una criatura es santa en la medida en que es capaz de humillarse delante de Dios, como lo hacen los querubines y los serafines, que se tapan el rostro, se tapan la cara, se tapan los pies, se tapan todos, diciendo que ellos no son dignos de ver a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comprensión de la gloria de Dios, es cuando realmente aprendemos a adorar. Si no tenemos esa visión, si no tenemos esa comprensión, en otras palabras, si nosotros no hemos entendido quién es el Señor Jesucristo en su grandeza y en su majestad, nos va a
costar un poco de trabajo humillarnos delante de Él. Pero el efecto de una visión de la gloria de Dios es una persona postrada en adoración delante de Dios. Y el capítulo 2 dice en el versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Bueno, aquí notamos algo y es que Dios le dice a Ezequiel, ponte sobre tus pies. Si nosotros miramos en contexto las otras experiencias que hubo con la gloria de Dios, por ejemplo, experiencias como las de Daniel y Juan, Daniel, un profeta del Antiguo Testamento, y Juan, un apóstol en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, cuando ellos tuvieron una visión de Dios, quedaron postrados, pero no solamente postrados ante la majestad, ante la grandeza, sino que quedaron completamente debilitados. Eso está en Daniel 10, aquí tengo la cita, usted puede llegar un momentico a Daniel capítulo 10 y leemos del 8 al 11. Daniel 10, 8 al 11. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. En el versículo 11 dice, me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Bueno, y sabemos que también a Juan en el Apocalipsis, ahí les dejo la cita, en Apocalipsis 1:17, cuando vio la gloria del Señor Jesucristo, también cayó como muerto. Dice, Juan cayó como muerto a los pies. Una visión de Dios o de la gloria de Dios es una visión para el cual nosotros, los seres humanos, no estamos listos todavía. Es una visión que debilita al ser humano. Y en todas esas experiencias se cumple un mismo patrón. Ellos caen postrados ante la visión y Dios cuando les va a hablar les dice ponte de pie, pero ellos no tienen fuerza para ponerse de pie, sino que es Dios que los toca o que al hablarle Dios con una palabra de autoridad, ellos recuperan la fuerza y se ponen de pie. Mire que dice, luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque lo primero que dijimos, que para una comisión divina, para recibir una comisión divina, tú tienes que tener una visión de la gloria de Dios. Segundo, tú tienes que aprender acerca de tu debilidad y poder entender que tienes que depender del poder de Dios. Necesitamos del Espíritu de Dios para poder oír a Dios. Nuestros oídos están tan acostumbrados a oír lo que nos gusta oír que no vamos a poder escuchar cuando Dios habla de verdad a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que tiene que abrirnos los oídos. Y el Espíritu Santo es el que tiene que levantarnos y ponernos de pie para oír la palabra de Dios. Hermano, porque si no lo hace, quedamos dormidos ahí en la silla. Quedamos adormecidos ahí en la silla. Una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé su espíritu, porque es a través del Espíritu Santo de Dios que mis oídos se abren a su palabra. Y
Y es a través del Espíritu Santo de Dios que yo puedo estar de pie para servirle y para escucharlo. En todas las ocasiones Dios dice, ponte de pie que te voy a hablar. El hombre ha recibido una visión y está totalmente quebrantado con su rostro en tierra, totalmente humillado y totalmente debilitado. Y es allí donde Dios le dice, ponte de pie. Pero lo que lo hace ponerse de pie es la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios. Dice que lo afirmó sobre sus pies y le permitió hablar. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la visión de Isaías, Isaías dice el año que murió el rey Usías, pilló al Señor sentado en su trono alto y sublime su falda. Y de pronto dice, y dije, ay de mí, conciencia de pecado. Ay de mí que soy muerto. Le entró un terror de muerte. Un terror de muerte. Dije, dijo Isaías, soy muerto porque soy un hombre de labios inmundos que vive en una tierra donde todo el mundo tiene labios inmundos y mis ojos han visto al rey. Y luego de que un serafín coloca los carbones ardientes en su boca y purifica su corazón y limpia su corazón y limpia su alma, entonces es cuando él dice, entonces oí la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Pero mientras tanto, él solamente podía ver su pecado. Mientras tanto, él solamente se sentía que estaba muerto. Dios tiene que hacer una obra en nuestras vidas para que lo podamos oír, para que lo podamos escuchar, para que lo podamos entender. Entonces, es todo un proceso que garantiza que de verdad nosotros somos comisionados o enviados por Dios para poder hablar de Dios. Hoy en día la gente le quiere servir a Dios sin conocer la gloria de Dios, sin tener el Espíritu Santo de Dios, en su propia fuerza, con sus propias ideas, con sus propios conceptos, sin haber sido quebrantado, sin haber sido debilitado, dependiendo de sí mismo y no como debe ser. Para poder servir a Dios tenemos que estar completamente debilitados y completamente dependientes del poder de Dios. Bueno, continuamos ahora en cuanto a lo que Dios le va a comisionar. ¿Cuál es la comisión de Ezequiel? Versículo 4. Vamos a leer del versículo 4, perdón, del versículo 3 hasta el 8. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Bueno, hay un aspecto supremamente importante acerca del llamado de Ezequiel, es que Dios le dice a dónde es enviado. Si Ezequiel existiera en estos días, si los hombres que sirven a Dios recibieran una comisión como esta, ser enviados a un público que no te va a escuchar, que no te va a obedecer, ser enviados a alguien que no te va a reconocer, que no te va a elogiar, que no te va a respetar, aunque te va a despreciar. Ser enviado a un pueblo que tiene un corazón duro y que tiene una mente obstinada, gente terca y obstinada. Y Dios le está diciendo, así son ellos. Y tú les debes hablar, sea que te escuchen o que no te escuchen. ¿A qué nos enfrentamos aquí? Nos enfrentamos al hecho de que un profeta tiene que haber visto la gloria de Dios para poder enfrentarse
a una faena tan desilusionante, tan frustrante, que no le va a generar ninguna satisfacción, porque nosotros hoy estamos en la cultura de el éxito se mide por los números. La unción se mide por la gente que se prive, por la gente que te respete, por la gente que se sane o por la gente que se convierta. Esos no son los medidores de la unción. Si encontramos a un predicador dando, y todo el mundo se va, y todo el mundo le tuerce la boca, y todo el mundo habla mal de él, y todo el mundo lo desprecia, y todo el mundo se burla de él, lo que decimos es que no tiene unción, no tiene poder. Pero si encontramos a un predicador diciendo estupideces, diciendo necedades, predicando palabras raras, pero lleno de dinero y con un público exorbitantemente grande, nosotros decimos es que tiene una unción. Y como ese hombre llena estadios, él entonces se dedica a enseñarle a los demás hombres cómo se obtiene la unción, cómo se obtiene el avivamiento, cómo se obtiene el despertar espiritual, cómo se obtiene el éxito ministerial. Pero de entrada Dios le está diciendo a Ezequiel, de pronto ni te oye, porque la gente para dónde va. Hermano, ¿sabe cuántas veces Dios dice que esa gente es rebelde? Es que no se lo dijo una vez. Son rebeldes, son rebeldes, son obstinados, son rebeldes, mente dura, corazón duro, y para allá vas. Y no importa si no te escuchan. ¿Quién asume eso? ¿Quién asume eso? La respuesta es alguien que ha visto la gloria de Dios. Alguien que ha visto la gloria de Dios y que no necesita ningún elogio de los hombres. Que está preparado para que todos hablen mal de él, para que todos lo critiquen, para que todos los traicionan, pero él vio la gloria de Dios y oyó al Dios que lo llamó. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Hombres que no estén buscando ni fama ni gloria, sino que hayan visto a Dios. Y eso parece que ya no hay. Parece que ya no hay, parece que ya no conocen a Dios, parece que ya no hay un llamado claro a predicar la palabra de Dios, que tengo constantemente que arreglar las cosas para que la gente se sienta a gusto. Tengo constantemente que retocar el sermón para que agrade al alma de los hombres. Tengo constantemente que preparar un escenario que haga que se sientan contentos, que les guste, que se sientan atractivos, que sea un deleite para sus ojos, que tenga los focos, las luces, la música, el fondo. Lo que el alma necesita es ver cosas que le gustan y oír las cosas que le gustan. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Repito, porque no conocen la gloria de Dios. No conocen la gloria de Dios. Es más, yo estoy hablando acá y a veces veo unas caras y veo unas actitudes. Y yo creo que lo que estoy diciendo es glorioso, pero hay gente que le da risa. Yo creo que esto es un tesoro y hay gente que lo desprecia. ¿Y con qué me puedo consolar? No conocen a Dios. Sencillamente no lo han conocido. Sencillamente no lo han conocido. Se necesita un hombre que haya visto la gloria de Dios para que pueda hablar de parte de Dios sin obtener absolutamente ninguna satisfacción diferente a haber obedecido a Dios. La única satisfacción es que un día me voy a encontrar delante de Él y será Él el único que me diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿Y quién trabaja por esas palabras que se escucharán solamente en el más allá? El único que puede trabajar por esas palabras es el que ha visto la gloria de Dios. Entonces, de entrada, Ezequiel, no esperes que te reconozcan, no esperes que te adulen, ni siquiera te van a creer, ni siquiera te van a escuchar. Y esto va a ser tremendo para Ezequiel, pero el conocimiento que Ezequiel tiene de la gloria de Dios lo va a sostener fiel hasta el final. Hasta el final. Mire que dice que ellos son como zarzas y espinos. Mire qué tremendo. Que Dios lo mande a uno
a ministrar gente que son como zarzas y espinos. ¿Sabes cómo es una zarza, un espino? Tú tratas de agarrarlo y te puya, te hiere. Lo vas a regar la matica y la matica. Bueno, esa era la comisión de Ezequiel. Entonces, para ser profeta hay que morir al yo, hay que renunciar al ego y al deseo de ser aceptado y de ser reconocido y contentarse con ver a Dios, con oír a Dios y con la certeza de que Dios te ha llamado y de que el mensaje es exactamente el que Dios te ha dado. Ahora dice, le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Bueno, acá en el versículo 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Mire lo que les quiero decir. Ellos son un pueblo rebelde. El Señor Dios Todopoderoso conoce sus corazones. Sabe que su corazón está endurecido y que no van a escuchar al profeta. Pero Dios envía al profeta y la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué lo va a enviar? Si sabe que no lo van a escuchar. ¿Por qué no los deja ahí simplemente que caminen rumbo a su destrucción y ya? ¿Para qué enviar a un profeta a sufrir y a predicar a un pueblo que no los quiere escuchar? ¿Para qué? Y él dice la respuesta, para que sepan que hubo profeta entre ellos, para que sepan, o sea, para que sepan acerca de que yo advertí, para que sepan acerca de que yo lo dije, que soy un Dios santo, que no soy un Dios que se agazapa así a un lado esperando que llegues al hueco y te caigas. No, soy tan santo y tan justo que aunque debiera castigarte, aunque debiera condenarte, yo te envío un profeta para que mi verdad llegue a tu corazón y para darte la oportunidad de arrepentirte. Entonces este pueblo, cuando esté frente al trono de Dios, además de su culpa, además de su pecado, además de su maldad y de su perversidad, tendrá alrededor un peso de todos los profetas que fueron a amonestarlo, de todas las personas que le advirtieron, de todas las personas que Dios mandó por amor, por misericordia y por gracia para advertirles, y lo que ellos hicieron con esas personas. Eso va a agravar, ¿cierto? Porque una cosa es cuando a ti te pasa algo por culpa de otra persona, ¿cierto? Una cosa es cuando tú pierdes algo o eres castigado por culpa de otra persona, te queda por lo menos la dignidad. Pero otra cosa es cuando tú te enfrentas a una catástrofe y sabes que tú lo hiciste y que pudiste evitarlo y que te lo dijeron y que te lo advirtieron y que a esas personas que vinieron para hacerte el bien, diciéndote la verdad, a esas personas, como dijo el Señor Jesucristo, ¿a cuál de los profetas no apedrearon? ¿A cuál de los profetas no destruyeron, no atacaron, no difamaron? A todos. Eso pesará más duro sobre sus conciencias. Entonces Dios está mostrando qué cosa. Al mandar a Ezequiel, ¿qué está mostrando? Su gloria, su carácter, su santidad. La demostración de su gloria es todo lo que Dios hace para mostrarse Él mismo. Porque en términos humanos, escuche bien, en términos humanos, el ministerio de Ezequiel no va a tener fruto. No va a tener ningún fruto de una persona que se arrepiente y se salve por todo lo que Ezequiel predicó y vivió. No hay ningún fruto. ¿Qué es lo que queda del ministerio de Ezequiel? Queda la gloria de un Dios santo que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que muestra Ezequiel, la gloria de un Dios al cual servimos, no porque me dé algo, no porque me dé un premio, no porque me dé un beneficio, sino porque es tan digno de ser servido. Es por causa de su propia gloria, es por causa de su propia dignidad que se le sirve a ese Dios. Que vengan las coronas y que vengan las cosas como una añadidura, pero realmente la porción de nuestra herencia es Dios mismo. Dios mismo, su propio carácter y su propia gloria, el privilegio de conocerlo, es lo más grande que nosotros tenemos. Las coronas y las recompensas y todo eso
yo creo que es accesorio. Eso no es un motivo o un incentivo para servirle. Tiene que ser el mismo Dios. Entonces, segunda cosa, un profeta no puede estar esperando que el público le aplauda. Tiene que ser fiel a Dios y tiene que ser fiel a su llamado. Ahora dice en el versículo número 9, dice, y miré, capítulo 2, versículo 9 dice, y miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Sigamos con el capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Algo que tiene que tener un profeta es un mensaje. Un mensaje. Si yo tengo un encuentro con Dios, Dios habla. Si usted revisa al Dios de Israel, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cada vez que Dios se revela a un ser humano, Dios habla. Dios habla. Escuche bien, Dios habla. Una de las cosas que a mí personalmente me tienen inquieta con el avivamiento de la Universidad de Asbury, una de las cosas que a mí me tienen inquieta porque estoy feliz y encantada con el avivamiento, me parece espectacular. Todos los días le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando allá, pero tengo una inquietud. Y es que los videos que yo veo siempre están saltando y brincando. Y yo no he visto, y no estoy diciendo que no exista la predicación, pero me parece raro que no encuentro ningún video de que estén predicando la palabra y que estén escuchando la palabra. ¿Y cuál es mi preocupación? Que los saltos y los brincos un día van a terminar y que esos jóvenes solamente pueden ser transformados cuando su mente es transformada por la palabra de Dios. Y no lo estoy diciendo porque yo soy maestra, lo estoy diciendo porque eso lo enseña el apóstol Pablo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar la voluntad de Dios. Y todo eso se obtiene a través del estudio de la palabra y de la predicación de la palabra. Porque todos los avivamientos y todo lo que hay en la escritura tuvo que ver con la predicación. Y créame que yo he hecho estudios de los avivamientos. Los avivamientos se han ido dando a través de los siglos. Y he hecho muchos estudios de avivamiento, desde el gran avivamiento de la iglesia primitiva en el aposento alto. Y si usted se da cuenta, Pedro, se paró y predicó. Y fue la predicación la que produjo los 5,000 convertidos a Cristo. No fueron las lenguas, con todo y el respeto que tengo hacia el don de lenguas. Pero no fueron las lenguas las que convirtieron a los hombres en el primer avivamiento del aposento alto. Fue la predicación del evangelio de una manera clara, radical y contundente por el apóstol Pedro. Usted puede revisar ese primer sermón, un sermón contundente. Y luego de ese sermón se produjo el arrepentimiento y la conversión de las 5,000 almas. Entonces, si alguno ha visto un video que contenga un segmento del culto donde se esté predicando la palabra de Dios, gloria a Dios, yo no lo he visto y repito, eso me tiene un poco preocupada de que no sea de Dios, sino de que no sea aprovechado correctamente, ¿cierto? Que en la emocionalidad de las cosas, y no que eso sea emoción, sino que nos emocionamos y olvidamos los principios que ya han sido enseñados por los apóstoles y que no tenemos que debatir
ni siquiera poner en tela de juicio, porque para eso tenemos el manual. Y ningún avivamiento anula el manual. Mire, hubo un avivamiento llamado el Gran Avivamiento, que fue producido por Jonathan Edwards, fue producido por un sermón que hasta hoy en día es famoso, un sermón que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Y fue ese sermón el que produjo un avivamiento. ¿Y cómo se catalogaba el avivamiento? Porque hubo una transformación de la vida moral de la sociedad. Repito, hubo una transformación que marcó un cambio en ese siglo. Una transformación de la conducta de las personas. Ahora, aquí el profeta Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios, tiene un llamado de parte de Dios, tiene claro a dónde lo envía Dios y tiene claro un mensaje de Dios. Y no es un mensaje superficial, sino que es un mensaje que Dios dice, cómete el rollo, ¿cierto? Cómete el rollo. Y dice que ese mensaje debe llenar, dice que debe llenar sus entrañas. Creo que en la Biblia, en la NBI, dice que coma de esa palabra hasta que quede totalmente satisfecho, totalmente pleno, hasta que él se convierta en un hombre que está lleno de la palabra de Dios. No un hombre que sabe la palabra de Dios, no un hombre que conoce el mensaje de Dios, sino un hombre que por dentro está lleno de la palabra de Dios y que la ama de tal manera que aunque tiene ayes de juicio, en su boca le sabe a miel. Aunque tiene palabras de juicio, aunque tiene una cantidad de anuncios que son de pronto terribles, fatales, aún así él se deleita en esa palabra. Entonces él dice que se comió el rollo y fue para él dulce, dulce como la miel. Ahora miremos cómo tenía que ser el carácter de Ezequiel, cómo tenía que ser el carácter de Ezequiel. Y dice en el versículo 6, dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Al final dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y en el versículo 8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. El carácter del siervo de Dios tiene que ser sin miedo. No le puede tener miedo a los hombres. El hombre de Dios no le tiene miedo a los hombres. Dios formó con una visión, con un toque de su mano y con darle la palabra de Dios, transformó a este hombre en alguien que no le tiene temor a los hombres. Eso es clave para servirle a Dios. No tengo que tenerle miedo a ningún hombre. Y este miedo desaparece nuevamente por una causa. ¿Cuál causa? Haber visto a Dios, haber oído a Dios y tener claro que Él me ha enviado, que no soy yo tratando de ponerme, que no soy yo tratando de figurar, es que Dios me lo ordenó, es que Dios me mandó, es que inclusive no era lo que yo quería, no era lo que yo deseaba, no era lo que yo me había imaginado, es lo que Él me puso a hacer. Y cuando tú sabes que es Dios el que te mandó a decir, que es Dios el que te mandó a hacer, entonces nada te mueve, nada te perturba y nada te asusta, porque tú conoces al Dios que te llamó y estás haciendo lo que Él te dijo que hiciera. Por eso no le temes a los hombres. Eso es lo que quita el temor. Y la palabra de Dios, que es la que da fortaleza, que es la que da paz, que es la que da plenitud, dice, llena tus entrañas, es decir, encuentra tu satisfacción personal en la palabra de Dios. No que de vez en cuando hables la palabra de Dios, no, sino que tú estés lleno de la palabra de Dios. Entonces, es un hombre que no le tiene miedo a nadie y es un hombre que es obediente. Dios le está diciendo, no seas rebelde como ellos. O sea,
no te vayas a contaminar con la rebeldía del pueblo al cual le vas a hablar. Tú no puedes ser rebelde. Todo lo que yo te diga, lo tienes que oír y lo tienes que obedecer. Entonces, tenemos también que examinar nuestra vida y tenemos que también examinar nuestro entorno, el entorno en el que vivimos, porque no podemos tener una relación con Dios basada en cómo vive mi hermano, o cómo vive mi esposo, o cómo vive mi esposa, o cómo vive el grupito de mi iglesia, o cómo vive mi grupito de amigos. Si ellos son así, yo soy así. Y digo esto porque a menudo uno se da cuenta, como decía Paul Washer, decía que uno en la naturaleza se da cuenta que los patos andan con los patos, que los gatos andan con gatos, que los perros andan con perros. Y él decía, los carnales andan con los carnales, los chismosos andan con los chismosos, los lujuriosos andan con los lujuriosos, los mentirosos andan con los mentirosos, los espirituales andan también con ellos. Entonces, usted, si usted quiere examinar también, si a usted le da cosas como que, bueno, pero yo qué tan espiritual soy, revise con quién anda. Revisa quiénes son las personas que más influyen en tu vida. Revisa quiénes son las personas con las cuales conversas y revisa el contenido de la conversación y tú mismo examinas tu nivel espiritual. Dios le dijo a Ezequiel, no permitas que la rebeldía de ellos se te pase a tu corazón. Vamos a seguir con el carácter de este hombre. En el capítulo 3 dice el versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, hablan tu propio idioma. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendo. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Miren qué tremendo lo que Dios dice, de que así como ellos eran duros de corazón, dice, así yo haré tu frente dura. Está diciendo, yo te voy a dar a ti una obstinación, pero esta es una obstinación que tenía Ezequiel, que venía de parte de Dios. O sea, una obstinación ¿para qué? Para que la presión del rechazo que él iba a experimentar con toda esta casa de Israel, que dice el Señor que son como escorpiones, que son como zarzas, todo lo que él iba a vivir no lo quebrantara, no lo amilanara, no lo hiciera claudicar. Entonces Dios le está diciendo, yo te estoy haciendo a ti mucho más fuerte que ellos. Yo te estoy haciendo a ti mucho más obstinado que ellos, para que tú seas competente para enfrentarte a ellos. Y he puesto tu frente como un pedernal, he puesto tu frente como un diamante, para que nadie te pueda quebrantar. Miren qué tremendo lo que es el llamado que Dios le hace a Ezequiel. Y continuemos ahora en el versículo 12, dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí
y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Recuerden que Ezequiel acaba de comerse un libro que contiene ayes, que contiene juicios, que contiene noticias terribles acerca de lo que va a suceder. Y él no sabe cómo va a decirles eso a ellos, y además sabe que ellos no le van a creer. Entonces este hombre dice que viene con indignación, porque este hombre trae, escucha bien, no solamente trae los juicios de Dios, como lo vamos a ver en todo el libro, no solamente tiene la descripción de los juicios, de los castigos de Dios, sino que también tiene una descripción de los pecados. O sea, Dios desnuda los pecados del pueblo de Israel para que Ezequiel pueda ver la maldad y pueda al mismo tiempo sentir ese aborrecimiento que siente Dios por el pecado. Y eso es parte de lo que un siervo de Dios tiene que experimentar. Para poder servir a Dios, tenemos que entender que Dios odia el pecado. Así, para no decir aborrece el pecado, porque eso suena religioso. La palabra aborrecer significa odiar. Y ahí sí entendemos mejor la idea, ¿cierto? Entonces, un profeta debe comprender, sentir y experimentar el mismo odio que Dios siente ante la injusticia, ante el pecado y ante la maldad, porque Dios es un Dios santo y la esencia de la santidad se manifiesta en que Él no puede convivir, ni sufrir, ni soportar la maldad, la inmundicia, la lascivia, la lujuria, la mentira, el engaño, la traición, la ingratitud. Todas esas cosas, Dios las odia. ¿Y por qué las odia? Ay, porque es un Dios odioso. No, porque es un Dios santo. Pero como nosotros convivimos, como dice Isaías, nosotros convivimos con gente mentirosa. Nosotros somos mentirosos y vivimos con gente mentirosa. Nosotros participamos también de las envidias, de las mismas carnalidades. Nosotros tenemos una capacidad para manejar el pecado, porque todos somos pecadores. Pero Dios es santo. Él no tolera el pecado. Y es precisamente la muerte del Señor Jesucristo, de la manera tan horrenda y tan terrible, desde que Él está en el Getsemaní, rogándole al Padre que pase de Él esta copa, pero lo que viene es difamación, juicio, flagelaciones, lo escupen, lo avergüenzan, lo desnudan, se burlan de Él, lo azotan. Todo lo que nosotros vemos en el Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ira de Dios se derramó sobre su hijo, que aunque era su hijo, estaba cargando con el pecado, y Dios aborrece el pecado. Dios no es como nosotros, que manejamos el pecado, que negociamos con el pecado, que justificamos el pecado. Aunque tenemos el pecador viviendo en nuestra casa y le decimos, ay papito, ¿cuándo vas a cambiar? Qué pecadito. Ay, mi pobre bebé, está perdido en la droga, está perdido mujeriego, sin vergüenza. Pero aquí te traje la sopita, papito. Esa es nuestra percepción del pecado. Pero Dios no. Dios no percibe el pecado así. Sí, ya yo sé que nos han dicho que de la gracia, que donde abundó el pecado, ya yo sé que nos han dicho todas esas cosas, pero eso tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo, con el poder de la cruz, con el poder de su sangre, pero no tiene que ver con el carácter de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. El mismo Dios que aborrece el pecado en el Antiguo Testamento aborrece el pecado ahora mismo aquí entre nosotros. Y ha dicho que su iglesia tiene que ser santa, sin mancha y sin arrugas. Y si nosotros no nos tomamos eso en serio, nos vamos a llevar una tremenda sorpresa en nuestras vidas. Porque Dios
aborrece el pecado. Y como decía Paul Washer, también aborrece al pecador, porque es que el pecado no anda viajando en nubes. El pecado viaja a través de nosotros, en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros miembros. Es donde se ejecuta el pecado y Dios aborrece el pecado. No tiene comunión con el pecado, porque es santo. Así de sencillo, no porque sea malo, sino porque es santo. Entonces, el profeta llegó a ser un hombre que tiene indignación en su corazón. Indignación, ¿por qué? Por el pecado. Indignación, ¿por qué? Por la maldad. Indignación, ¿por qué? Porque Dios está indignado. Entonces él comienza a entender a Dios. Él comienza a sentir a Dios. Él comienza a experimentar el poder de Dios. Porque es que este hombre vino y se tragó la palabra de Dios y fue ungido por el Espíritu de Dios. Entonces ya él no ve las cosas como lo ven los demás. Ya no ve el mundo como lo ve. Ya no ve al pueblo de Dios como lo ve. Ya no ve a los pecadores como lo ve. Ya ve todo dentro de un contexto y conoce el final de la historia. Conoce la gloria de Dios, conoce la ira de Dios, conoce el enojo de Dios, conoce la indignación de Dios, conoce la pecaminosidad del pecado. Ahora siente como Dios y piensa como Dios, porque se tragó las palabras directamente del rollo de Dios. Entonces dice que llegó allá con indignación. Ahora vamos a mirar la responsabilidad del profeta, la responsabilidad del profeta. Dios entrega un llamado, entrega una visión, entrega una comisión y entrega también una responsabilidad, una responsabilidad. En estos días hemos estado hablando mucho de la responsabilidad. De todo lo que Dios nos da, tenemos que darle cuentas. Ahora miremos el versículo 16 para mirar la responsabilidad que Dios le entrega a Ezequiel y es la responsabilidad del atalaya. Versículo 16. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre te mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Nosotros pensamos que el evangelio que Dios nos ha dado es para que lo prediquen los evangelistas. Nosotros pensamos que de repente si vamos un ratico al parque y por una hora nosotros repartimos unos tratados, ya cumplimos con nuestro deber. Pero el deber que Dios le da a Ezequiel y a todo hombre que tiene un encuentro con él, porque si tú has tenido un encuentro con Dios, has visto la gloria de Dios en Cristo Jesús, has conocido la palabra de Dios y tú tienes un mensaje y has sido enviado, entonces tú tienes una responsabilidad ante Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad? Amonestar al impío. Ay, ¿cómo se amonesta un impío? Imagínense que Dios dice aquí en el versículo 18, cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás. De cierto morirás. ¿Cuántos impíos hay a tu alrededor? Te pregunto. Piensa, enuméralos. ¿Cuántos impíos hay a tu alrededor? ¿Cuántos impíos tienes tú la posibilidad de hablarles? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que le hablas? Porque es que el problema que tenemos es que no estamos dando el mensaje que Dios nos dio. El mensaje que Dios le da al impío es ese, de cierto morirá. La paga del pecado es muerte.
Pero nosotros estamos predicando sanidad interior. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti. Dios va a sanar tus heridas, Dios te va a bendecir, Dios te va a restaurar. Confía en Él, Él tiene la última palabra. Hermano, todo eso está bien para alguien que no es mentira. No puedes decirle eso a una persona que está condenada en su pecado y que no tiene a Cristo. Tú no puedes decirle eso a ningún pecador porque estás fallando, estás haciendo algo peor que no decirle nada, le estás mintiendo, le estás engañando, lo estás haciendo que quede más perdido todavía porque no le estás advirtiendo que él sin Cristo se va para el infierno. Que el deber de la atalaya es advertir acerca de lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los ladrones, y todo eso hay que decírselo. Escuchen o no escuchen. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué razón? Mejor me llevo bien con ellos. Mejor llego así suavecito y me hago amigo de ellos primero y les digo que tú eres creyente y todos contestan que sí. Porque aquí en Colombia, por lo menos en Colombia, todo el mundo cree en Dios, hasta el mismo diablo. Entonces, nosotros, esa pregunta de que si tú crees en Dios, esa es una pregunta como para romper el hielo. Porque te va a decir que sí. Pero tú sabes que no. Tú sabes que no. Tú sabes que es un pecador, tú sabes que no tiene a Cristo, tú sabes que está perdido. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué le tengo que decir todas esas cosas? ¿Por qué no puedo decirle algo bonito para ganármelo a mi manera, con mis propias palabras y no con las palabras de Dios? ¿Por qué? Porque Dios va a demandar eso de mí. Otra vez volvemos a que el asunto está centrado en Dios. La predicación no puede estar centrada en el hombre, porque el centro del evangelio no es el hombre, el centro del evangelio es Cristo, y Cristo es la gloria de Dios. El centro del evangelio no es el hombre, el centro del evangelio no es que tú tengas depresión, que tú tengas angustia, que tú tengas ataques de pánico. No, el centro del evangelio es mostrar la justicia de Dios. Eres pecador y vas a morir, pero también te voy a mostrar la misericordia de Dios para que no mueras. Entregó a su Hijo Jesucristo. Pero por favor, ¿qué es lo que estamos predicando? ¿Cuál es la bobada? ¿Cuál es la tontería? Miren lo que Dios está diciendo: demandaré la sangre, demandaré la vida. Sí, se va a ir para el infierno, se va a ir para el infierno, porque si tú le dices que Dios lo ama así y no le dices la verdad, que es un pecador y que Dios lo aborrece, que sin Cristo está enemistado con Dios, que se va a ir para el infierno, que el infierno es real, pero tú por mostrarte así como que de última generación, del evangelio moderno, de que tú eres más sabio, entonces te comienzas a predicar todas esas bobadas que están predicando hoy en día, engañando, engañando, aún a la misma iglesia la están engañando. Que tú puedes asistir a una iglesia, pero si tú practicas el pecado, de la misma manera, como dijo el Señor Jesucristo, de la misma manera perecerá. No te engañes, ir a la iglesia no salva. El que salva es Cristo cuando transforma tu vida, cuando transforma tu corazón, cuando tú dejas el pecado y buscas la santidad por obra del Espíritu Santo en tu vida. Mientras tanto, estás engañado. Si tú no le dices al impío, mira, te vas a morir y te vas a morir por impío y vas a ser condenado, sino que le llevas el falso evangelio, el mensaje de la sanidad interior, de la prosperidad, de la bendición, de la salud mental, le llevas todo ese poco de cosas, que estarás haciendo algo peor que no decirle nada. O sea, es mejor que no le digas, porque ahora lo engañan. Dice eh, un hombre que habla acerca de esto, del evangelismo moderno, dice que ese evangelio sabes que Dios te ama, no surte ningún efecto porque todo el mundo está convencido de que Dios lo ama. El borracho dice que Dios lo ama. El ladrón dice que Dios lo ama y lo guarda de que no se lo pille la policía.
Y lo que nosotros vamos a encontrar cuando le digamos a un pecador que Dios lo ama, es que nos va a decir, sí, que me ama porque es que yo soy una calidad. Yo soy bueno, que yo robo es para los pobres. Y robo para que mis hijos coman. Yo robo porque yo quiero mucho a mi esposa. Cosas así, absurdas y necias. Que ese falso evangelio viene que a fortalecer el pecado, a fortalecer las tinieblas en la conciencia de esa persona. ¿Y cuál es el problema de todo esto? ¿Qué pasa si nosotros decimos, ay, no, este evangelio tan áspero, tú mejor estás predicando que Dios te ama y que tienes un plan maravilloso para tu vida y que te quiere sanar las heridas? Yo mejor sigo predicando eso. Lo que dice aquí la palabra es que la sangre de esa persona, Dios se la va a reclamar. Y esa persona se pierde porque el evangelio que le dice no la llevó a donde tiene que ir, al arrepentimiento, entonces tú serás culpable también. Y de eso trata el libro de Ezequiel, de la culpabilidad de cada miembro del pueblo de Dios. Y que no podemos decir, no, pero yo no he hecho eso, esto conmigo no es. No, vamos a ver cómo Dios nos ve como cuerpo y cómo Dios examina nuestra vida, cómo Dios nos evalúa, con qué balanza Dios nos pesa, porque nosotros nos pesamos con mucho cariño. Nosotros tenemos la tendencia a justificar, pobrecita yo, tú no sabes lo que a mí me ha tocado. Y Dios, por lo general, tiene una balanza muy diferente. Es la balanza de su palabra, de todas las veces que Él habla a nuestra vida. Bueno, entonces, ya saben cuál es la responsabilidad. No es que yo te voy a premiar si tú predicas. No, el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Bueno, ahora vamos a ver un último punto en el versículo 22 hasta el 27, que tiene que ver con la carga del profeta. Tiene que ver con la carga que el profeta lleva con respecto a su ministerio. No es un ministerio en el que él se goce por sentenciar a los demás, sino que es un ministerio donde él sufre también por el pecado de su pueblo. Versículo 22 dice, vino allí la palabra de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, entra, y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellas. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Bueno, resulta que el profeta aquí literalmente se quedó mudo. Miren, esto es una situación bastante compleja para el pueblo de Israel, porque si de pronto hemos estudiado algo acerca de la religiosidad judía, ellos consideraban que toda enfermedad era un juicio de parte de Dios. Y quedarse mudo seguramente era que Dios estaba enjuiciando o castigando a Ezequiel. Se podría decir que eso le restaba como un poquito de autoridad frente a las mentes del pueblo que lo quería escuchar. Pero lo que Dios quería, básicamente, al poner mudo a Ezequiel y al amarrarlo en su casa para que no saliera, es que él no se contaminara con el pueblo. Que el pueblo no pudiera de pronto decirle, ven acá Ezequiel, ¿tú por qué estás diciendo esas cosas? ¿Tú por qué estás hablando esas cosas? Es como cuando uno dice algo que a la gente no le gusta, que
que a la gente no le gusta porque de pronto lo golpeó en un área sensible o porque se sintió confrontado por el pecado. Entonces, cuando pasan esas cosas, las personas por lo general dicen, es que yo no entendí, ¿por qué no me explicas bien qué fue lo que tú quisiste decir con eso? Entonces, es algo así como que Ezequiel, cuando recibía la palabra de Dios, hablaba y Dios decía lo que tenía que decir y luego Dios lo dejaba mudo. Si alguien se acercaba para decir, repíteme qué fue lo que dijiste, o me dijeron por ahí que enviaste una profecía, ¿me la puedes repetir? Ezequiel simplemente no era que le decía, no, yo no te voy a hablar más, no era simplemente que estaba mudo y no iba a hablar porque estaba mudo. Tampoco podía salir, sino que estaba completamente amarrado. Dice, tendrás cuerdas y te amarrarán. Todas estas cosas son literales. Y vamos a encontrar que Dios hace una cantidad de señales y de cosas raras con Ezequiel, cosas extrañas, cosas un poquito así como estrambóticas que hace con la vida de Ezequiel porque está mandándoles señales al pueblo para que oigan. Pero una de las cosas que vemos aquí cuando Dios dice que va a poner a Ezequiel mudo es que la palabra de Dios no iba a estar a disposición total ni permanente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque ya el mismo Dios dice que ese no es mi pueblo. Dios le dice tu pueblo a Ezequiel. Ya Dios está desentendido del pueblo de Israel. Ya prácticamente en su corazón él lo ha juzgado y lo ha condenado y se ha apartado de él, porque de eso trata el libro. La gloria de Dios se va del templo, Dios los deja, Dios los abandona. Entonces, Dios lo que está diciendo es que puede llegar un momento en que ya Dios no va a hablar, porque ya Dios ha hablado. Como cuando tú le dices a alguien, te quejas con tu esposo o con tus hijos o con tu esposa acerca de un comportamiento que es injusto, que te afecta, que te ofende. Y se lo has dicho 50,000 veces y llega el momento en que tú dices, ya no voy a decir nada, no le hablo. Entonces el profeta quedaba mudo, no podían cuestionarlo, no podían pedirle repetición del sermón, no podían buscar un CD, un mensaje para repetirlo, como una grabación, un audio. No, simplemente el que oyó, el que no oyó. Pensemos por un momento en qué sucedería si Dios dejara de hablar. Pensemos por un momento, mire, cuando una persona practica un pecado, Dios la va a estar confrontando con ese pecado continuamente, continuamente. Si nosotros estamos en un proceso de santificación, todo el que está en un proceso de santificación tiene un área en su vida donde Dios siempre está hablando, o sea, como que Dios con el dedo callado. Y nos vamos a encontrar con que todos los sermones parece que dijeran lo mismo. Aunque de pronto abrimos el devocional y otra vez Dios está diciendo lo mismo. Ese es el mover del Espíritu Santo cuando está trabajando en nuestras vidas para erradicar un pecado que nosotros hemos abrazado. Entonces, continuamente nosotros podemos señalar, bueno, por poner un ejemplo, hoy Dios me dijo que no hubiera tanta televisión. Esto es algo personal. Dios lo puede decir, no con la palabra televisión, porque esa palabra no existe en la Biblia, pero lo puede decir con cualquier sermón, con cualquier película, con cualquier prédica, con cualquier devocional o con cualquier versículo bíblico. ¿Sí o no? Entonces uno no puede hacerse el idiota. ¿Será que eso tiene que ver con el televisor? No, porque en ese tiempo no existía el televisor. Sí, cuando Dios te habla de alguna manera particular, Él te muestra qué es el televisor. Ya. Exacto, pero entonces tú oyes y dices, ay, sí, yo no voy a ver más televisión. Pero en la semana se te embolata la cosa y terminas sentado en el televisor. Llega el siguiente domingo y otra vez el mismo sermón. En esta iglesia parece que predican es lo mismo, se la tienen. Y así pasa, hasta que finalmente ya Dios no te va a decir más nada.
eso te digo, aquí no hay ningún santo 100% santo, ¿cierto? Aquí estamos en un proceso de santificación. Entonces, si tú estás en ese proceso, hay un área ahora que Dios está demandando que tú le entregues. Si tú dices, no, yo no sé, averigua tú a qué Dios está siguiendo. Porque la Biblia dice que todos tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Y aquí no hay ninguno que sea igualito a Cristo Jesús. Entonces, nosotros no nos vamos a volver igualitos a Cristo Jesús esta noche. Pero esta noche Dios te tiene que decir que hay algo en tu vida que tienes que dejar. Porque si no te ha dicho nada, caramba, con tanto palo que damos aquí. A mí ya me ha dicho un poco de cosas. Y tú dices, uy, no, yo estoy bien, eso es para todos los demás. Está grave. Entonces yo te puedo decir frente a frente y con toda la certeza que tienes un problema de orgullo espiritual que es un pecado satánico. Porque el único que se cree más bueno que Dios es el diablo. Entonces, todos tenemos un área donde Dios nos está diciendo, otra vez poniendo el dedo en la llaga. Pues anota eso y defínete, porque va a llegar un momento en que Dios ya no te va a tocar más ese tiempo. No habla Dios siempre permanente. Habla y habla con el propósito de que se le obedezca. Y llega el momento en que ya te deja en tu pecado y tú quedas completamente envanecido, completamente engañado, con tu conciencia cauterizada, con tu mente entenebrecida y con tu corazón endurecido y no hay nada que hacer. Y ahí estás en la iglesia. Pero ese asunto ya se terminó, o sea, Dios ya lo terminó. ¿Por qué? Porque tú dijiste. Entonces, aquí Dios dice, yo voy a hablar cuando yo quiera. Y voy a callar. Entonces, tenía la palabra de Dios, Ezequiel hablaba, y la gente así, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? No se sabe porque él es mudo y solamente habla. Y además de eso, tampoco nos los podemos encontrar en la esquina porque Dios lo tiene amarrado en su casa. ¿No les parece? El profeta Ezequiel, y hay gente que quiere ser profeta. Continuemos ahora el mensaje profético de juicio para Judá y para Jerusalén. Bueno, rápidamente yo les resumo algo que pueden leer. Comienzan los mensajes de juicio. El libro de Ezequiel es uno de los más como originales. No es misterioso porque todo tiene su explicación. No es extraño, no es místico, sino que es muy simbólico, tiene muchos símbolos y entonces Dios trabaja de una manera muy original con él. Entonces, él primero lo manda a que manifieste señales, o sea, el mensaje es el mismo, juicio por el pecado. La gloria de Dios se va, abandona el templo será destruido, ellos serán dispersados, ellos serán humillados, ellos van a ser castigados de la manera más dura posible, más severa por la ira y el enojo de Dios. Pero primero lo va a mostrar con señales. Y entonces aparecen 4 señales. La primera señal es un ladrillo. Dios le dice a Ezequiel que agarre un ladrillo y que dibuje la ciudad de Jerusalén en el ladrillo. Y le dice que haga como una maqueta, que alrededor coloque todo lo que es un sitio de guerra, es decir, que coloque una barra de metal, que coloque unas torres de cuando las personas van a atacar a una población, que coloque todos los mecanismos para derribar el muro, todo alrededor, o sea, que haga como una maqueta, y que en esa maqueta quede claro que la ciudad de Jerusalén, como era en la antigüedad, rodeada por un muro, el muro de Jerusalén, grande, alto, impetuoso, está siendo rodeada por sus enemigos y todo eso lo va a hacer con cositas, con muñequitos, con cosas, y va a colocar ese ladrillo a la vista de todo el mundo para que la gente se dé cuenta del mensaje
pero mostrándoselo, ¿qué? Como con una maqueta. Luego le dice que se acueste de un lado y que se acueste del lado izquierdo. Y al acostarse del lado izquierdo, él va a llevar en ese lado el pecado del reino del norte, o sea, el pecado de Israel, de las tribus del norte. Y dice que se va a acostar un día completo de ese lado por cada año en los cuales ellos pecaron. 390 días acostados de su lado izquierdo, simbolizando el pecado de Israel, y con la mirada puesta en los muros de Jerusalén. Es decir, como si él mismo la estuviera sitiando. Él está simbolizando, al mirar él ese ladrillo, o sea, imagínense el espectáculo, el hombre acostado de un solo lado, no se puede mover de ese lado, está mirando el ladrillo que simboliza a Jerusalén, está todo rodeado Jerusalén de un sitio, y los ojos de él lo están mirando, porque son los ojos de Dios, lo está mirando como para destruirlo. Entonces, él durará 390 días de su lado izquierdo, simbolizando todos los años que pecó el reino del norte, y no recuerdo cuántos años fue del lado derecho, 40 años del lado derecho, simbolizando los 40 días del lado derecho, simbolizando los 40 años de pecado de Israel. Luego le dice que se prepare un pan, y que lo empiece a comer de una manera eh, dosificado. Es decir, que él debe, por así decirlo, cortar un pedacito de pan y comérselo a cierta hora y ya. Y luego a otra hora otro pedacito de pan. ¿Qué simboliza eso? Hambruna, escasez. Y él tenía que hacer todo ese drama, todo un arte dramático delante de ellos. Pero además de eso, sería un pan inmundo. Entonces lo tenía que cocinar con estiércol. Y Dios le dice, cocínalo con excremento humano. Y él comienza a llorarle a Dios y a decirle que por favor, que él no quiere contaminarse. Entonces dice, bueno, entonces cocínalo con excremento de animal. Entonces él tiene que hacer ese pan cocinado en estiércol, tiene que comerse ese pan y tomarse esa agua así por traguitos, tiene que, ¿cómo se llama eso? Convertir todo esto en un drama, ¿cierto? Tenía que hacer un teatro de todo y ellos simplemente lo iban a ver. Esas son las primeras 4 señales. La cuarta señal es que tenía que cortarse todo el pelo de su barba y de su cabeza. Recuerden que para el judío, para los orientales todos, eso es deshonra, eso es vergüenza, eso es como si te quitaran la ropa y te desnudaran delante de todo el mundo para un hombre judío. Entonces él dice, coge una navaja y córtate todos los cabellos de la cabeza y divídelos. Y entonces una parte de tus cabellos, o sea, lo vas a dividir en 4. Una parte lo coges con una navaja y una parte lo quemas. La otra parte lo echas al viento. La otra parte lo vas a cortar. La otra parte lo amarras. ¿Qué significa eso? Lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Unos iban a morir a espada, otros iban a morir por las epidemias, otros iban a morir de hambre, otros iban a ser dispersados. Y finalmente, un poquito, unos cuantos pelitos que Ezequiel se amarraba a su manto, era el remanente que iba a dejar. Bueno, esas son las 4 señales que enuncian o dan